por la invitación. Para mí, como les decía antes de iniciar la reunión, a las otras hermanas, para mí es un privilegio siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y nada, al principio, déjenme decirle, cuando me dijeron, bueno, Sara, ahí van todas las edades, puedo decirle que mi corazón se intimida un poco, como que, Señor, tengo ahí gente hasta muy mayor, más grande que yo. A veces el enemigo, usted sabe, engañando, ¿no? Como que, ¿qué puedo yo dar? ¿O qué puedo decir? Pero la verdad es que simplemente descansé en el Señor y durante este tiempo que he estado leyendo el Nuevo Testamento, pues el Señor como que recordó algo a mi vida que Él ha estado tratando pues desde muy joven. Y pienso que a veces cuando el Señor nos enseña una verdad en específico, no es algo que simplemente pasa en ese momento, sino que a lo largo de nuestra vida, pues es algo que debemos de aplicar diariamente. Entonces, como ustedes vieron quizás el título de este, no sé si lo vieron, pero se lo voy a proyectar. Hay veces que voy a proyectar y a veces lo voy a quitar porque no quiero que ustedes se queden viendo una imagen. A mí me gusta como que verlas y compartir y así. Pero básicamente el título de lo que el Señor puso en mi corazón es este. Lo voy a compartir por aquí rapidito que lo puedan ver. Se llama Enfocadas en lo necesario. Y me gustaría preguntarle quizás a una de ustedes o algo así que puedan responder, cuando ustedes escuchan la palabra enfocadas, ¿qué le llega a la mente? ¿Qué es lo primero como que ustedes piensan? Vamos a ver, una o dos personas, no sé si no puede desmutear a alguien o si ellos se desmutean solo y pueden decir simplemente rapidito, ¿qué le llega a la mente cuando escuchan eso de enfocarse o de Cristo. enfocadas? Cristo. Cristo. Ok. ¿Alguien más? A mí como estar centradas, enfocadas, centradas. Centrarse. Excelente. Excelente. Bueno, pues básicamente esa palabra, así como compartieron, pues generalmente cuando uno dirige la atención hacia un aspecto o hacia algo en particular, como a un objeto o a un tema o a una persona, es como centrar toda mi atención en algo. Yo particularmente también cuando pienso en la palabra enfocados, pienso en caballos. Yo no sé si ustedes saben que los caballos, al tener los ojos por aquí, ellos tienen una visión 360 y pueden ver a los lados y hacia atrás. Inclusive cuando tú te le acercas a un caballo, es bueno que tú lo hagas de lado, porque si no puede provocar un accidente o algo, o puede salir malherido. Pero si ustedes se dan cuenta, a los caballos le ponen como una antiojeras, creo que le llaman, muchas veces cuando van a correr o aun cuando llevan algunas cargas. Y eso lo hacen para que ellos se enfoquen. Y mientras estaba leyendo sobre eso, aunque yo sabía que ese era uno de los propósitos, que ellos se enfocaran en lo que tienen por delante y en lo que deben cumplir, también me di cuenta de que lo hacían porque si ellos ven la parte de atrás, a veces cuando tienen una carga o lo que sea, ellos pueden como que desesperarse o pueden sentirse ansiosos y entonces tratan de evitar de que ellos vean eso y dominen eso para evitar que haya también un descontrol. Y cuando pensamos en la palabra necesario, pues ahí ya pienso que es algo que pensamos que debe ocurrir, algo que tenemos que tener, algo que debe de existir para que nosotros podamos, digamos, sobrevivir. Y hoy básicamente eso es lo que quiero compartir con ustedes como algo que el Señor ha tratado en mi vida de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que es necesario. Y simplemente voy a poner esto rapidito en las manos del Señor y orar rapidito. Señor, te damos gracias por darme la oportunidad de compartir con mis hermanas en Cristo, Señor. Yo te pido que en esta noche tú seas, Señor, enfocando nuestros corazones a lo que tú quieres tratar con nosotras, Señor. Te pido que toda distracción se vaya afuera. Tú conoces la necesidad de nuestros corazones, así que te pido que tú seas tratando con nosotros de una manera especial. Pongo este tiempo en tus manos, Señor, y nada, soy una vasija en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hoy particularmente quiero compartir con ustedes y espero en el Señor que puedan ser edificadas con esto. Una de las cosas que el Señor ha tratado conmigo y me gustaría ver algunos pasajes con ustedes es que Él y en Él está todo lo que yo necesito. Me gustaría que vayamos rapidito, lo voy a poner aquí en pantalla. Me gustaría si ustedes pueden tener ahí su Biblia y también algo para anotar para lo que vamos a hacer más adelante. Déjenme ver el tiempo. 6, 12, 7. Yo tengo que transformarlo porque no
Pero ustedes me paran, las chicas me dicen ya. Ok, entonces quiero compartir con ustedes y que si pueden abrir su Biblia en Lucas 10, 38, déjame buscarlo y también compartirlo por aquí en la pantalla. Ok, Lucas 10, mírenlo por aquí. Lucas 10, 38 al 42. Entonces, yo lo voy a poner también aquí en pantalla también para poder leerlo. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y probablemente estos pasajes sean muy comunes para ustedes. Es una historia que yo pienso que se habla mucho de ella y la mayoría de veces, por lo menos yo cuando la escucho, generalmente el enfoque se va a María. Qué bien lo hizo María, debemos imitar a María y así sucesivamente, pero en mi caso me gustaría como, también la gente cuando habla de esto, hablan como Marta tomó la mala decisión en cuanto a sus prioridades o en cuanto a lo necesario. O en esta ocasión, déjame ver si se escucha, creo que sí. Me gustaría enfocar más en Marta, porque de una forma u otra, como que me identifico con ella. Y en cuanto a mi personalidad también, desde pequeña yo siempre como que busqué ser excelente en todas las áreas. Déjenme dejar de compartir aquí para poder verles. Déjame ver si puedo hacerlo. Ok, aquí lo hago. Ok, entonces, desde muy pequeña yo siempre busqué ser excelente en todas las cosas que yo hacía, en todas las áreas donde yo estaba involucrada. Siempre buscaba sacar buenas notas en el colegio, siempre estaba presente en la iglesia, en lo ministerial, desde pequeña en la alabanza, en la danza, en el discipulado, y así, como Marta, haciendo y haciendo. Y quizás para algunas de ustedes también tengan ese tipo de personalidad, que hay algunas personas que son más pasivas, pero hay otras que son así, como que les gusta hacer, ven donde hay algo que hacer y no se quedan sentadas, sino que buscan también resolver. Y quizás en este tiempo también que estamos viviendo, que ha venido esta pandemia y todo eso y ha impactado a todo el mundo, el plato de muchas de ustedes se ha llenado aún más. Quizás algunas de ustedes ahora trabajan desde su casa, tienen el rol de esposa, también el rol de madre, algunas han tenido que comenzar a educar en casa y es como que su plato quizás se ha llenado un poquito más. Y me llama la atención en cómo Jesús reacciona y dice, Marta, Marta. Yo no sé ustedes, pero a mí como que eso yo lo oigo como que cuando llama a una persona a reflexionar. No cuando yo hago algo malo y mami me dice, Sara, ven acá, o Sara Michelle. No es algo como que yo lo oigo así, como que me están peleando, sino más bien como que mi hija, ven acá. O como que me van a decir algo, como me van a llevar a reflexionar. Y así es como yo veo que Jesús reacciona ante lo que Marta dice o lo que ella está haciendo. Porque para mí, yo no creo que el servicio en sí sea algo malo. Para nada. O sea, el Señor nos ha dado habilidades y deseo también en nuestro corazón de poder hacerlo. Pero hay algo donde el Señor me llevó y confrontó mi corazón y me dijo, Sara, ¿cuál es la motivación detrás de tu servicio? ¿Qué está detrás de todo ese hacer? Y pensando, por ejemplo, en Marta también, quizás ella pensaba que con todo lo que estaba haciendo para los invitados, probablemente iba a ser reconocida, iba a ser valorada o amada. En mi caso, Dios me hizo ver que yo había caído en eso, que yo había caído en creer la mentira de que Dios no era suficiente para mí, de que su amor no era suficiente para mí, de que yo debía destacarme y servir mucho para poder ser aceptada, para poder ser valorada, para que la gente se diera cuenta como que yo estoy aquí y yo sé hacer esto, o para ser amada.
Y esto de como que de una forma u otra me llevó a desarrollar cierto perfeccionismo. Y era como que yo buscaba controlar la cosa. Yo no sé si a ustedes a veces le ha pasado, pero hay veces como ese sentir de que si yo no lo hago, como que tal vez no salga bien. Como uno desarrolla ese orgullo de que yo tengo que hacer algo ahí y ahí entonces va a salir bien. Como que me hacía difícil hasta delegar las cosas. Y llegar a ese punto de perfeccionismo, que las cosas, a tal punto que cuando las cosas no salían como yo la tenía planificada, pues en mi mente, pues yo luchaba con la frustración. Por ejemplo, ahora mismo, casi antes de iniciar la reunión, yo tenía como muchas cosas, tenía que organizar todavía. Gracias al Señor, como Él me ha enseñado ya a controlarme, pues no me afectó de esa manera, pero sí era algo con lo que yo luchaba constantemente. Y esto me llevó a convertirme en una persona bien controladora, bien perfeccionista. Y en medio de esa frustración, recuerdo, le voy a hacer una anécdota rapidito, en uno de los eventos que yo le dije anteriormente que hacemos el ministerio, yo generalmente soy la organizadora de los eventos, pues aquí en Jarabacoa, justamente, íbamos a realizar un evento y la iglesia como que yo sentía que no estaba haciendo lo que debía de hacer para realizar el evento. Y recuerdo que yo le dije a mi hermana, mira, vamos a cancelar ese evento. Los tickets no se estaban vendiendo como era, las modelos que iban a participar llegaban tarde, y como que fue algo bien caótico para mí, que estoy acostumbrada a hacer las cosas como así. Yo le digo, Marlene, vamos a cancelar ese evento. Y recuerdo que en nuestro tiempo devocional, con el grupo completo, el Señor nos habla a través del esposo de Marlene y nos habla esa palabra de como de reenfocar en el propósito principal por el cual estamos haciendo las cosas. Y yo simplemente, en ese momento, a pesar de mi frustración, pues yo decidí descansar. El evento se dio, invitamos a muchas chicas de lugares en riesgo, de orfanatos, y eso se llenó. Y para mi sorpresa, en ese tour que fuimos a 6 lugares, el lugar donde hubo más fruto, alrededor de 70 chicas, abrieron su corazón a Jesús en la noche. Miren, me engranó un poquito. Y fue el Señor mostrándome una vez más, número uno, que Él tiene el control, y número dos, que Él se glorifica en mi debilidad. Esa es una de mis debilidades, querer tener el control de las cosas. Y recordándome ese versículo que está en 2 Corintios 12:9, donde dice que mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que simplemente ese reconocer que Jesús le llama a Marta y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dios le mostró a Marta su condición y en mi caso también Él me mostró mi condición. Y puede ser que en esta tarde o noche te esté mostrando tal vez también tu condición. Y pienso que ese es el primer paso para uno poder tener algún cambio. Quizás hay chicas aquí que son más adolescentes donde se han visto envueltas en querer hacer mucho para poder agradar a la gente, pero quizás haya personas más adultas aquí donde tal vez también el mucho que hacer la ha turbado muchísimo y tal vez probablemente la ha desenfocado un poco de lo que en verdad es necesario. Así que aunque a mí particularmente el Señor ha tratado conmigo con este pasaje, mientras leí en esta semana también en Mateo y también en Lucas 12, pues el Señor me llama la atención en estos versículos también, que creo que van un poquito de la mano. Así que lo quiero compartir también con ustedes. Voy a ponerlo aquí otra vez en pantalla, donde dice, ponerlo aquí rapidito, pueden abrirlo ahí en Mateo 6, 26 al 33. Lo voy a dejar así para poder dejar de compartir rapidito. Mateo 6, 26 al 33. Probablemente muchas de ustedes quizás no necesariamente, digamos, la lucha mayor o su mayor preocupación sea el agradar a la gente o que se preocupen por eso, pero quizás sí pudieran estar luchando con otro tipo de cosas. Entonces, tengo aquí este versículo que también menciona alguna de esas palabras y lo voy a leer aquí rapidito. Dice, por tanto os digo, eso es Jesús hablándole a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá a fuerza afanarse añadir
a su estatura un solo codo o alargar sus días, en otra parte dice. ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en medio de su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y estos versículos, mientras yo lo estaba leyendo, a mí me llamaba la atención. Y yo dije, pero wow, el Señor le está diciendo estas palabras a sus discípulos. Y sus discípulos no eran aquellos que estaban con él cuando él le dio alimento a los 5,000. O sea, ellos presenciaron milagros de parte del Señor dándole a la multitud. O sea, porque el Señor le está diciendo, no se preocupan por lo que van a comer o lo que van a vestir. A ellos específicamente, sabiendo que ellos habían experimentado con él ya, verlo a él proveer. Entonces, y ver cómo el Señor o Jesús en estos tiempos, en esos milagros, no simplemente se enfocaba en suplir la necesidad espiritual, emocional de la gente. Él dijo, no lo manden a sus casas, que se sienten, y él también proveyó su necesidad física. Pero al yo ver que él se lo decía a sus discípulos, y pienso que también nos los dice hoy también a nosotras, es porque es algo con lo que nosotros vamos a luchar. Pienso que muchas veces el no poder, digamos, que confiar plenamente en Dios y de saber que en Él se encuentra todo lo que nosotros necesitamos, es algo que vamos a luchar en diferentes etapas de nuestras vidas, y es una verdad que tenemos que recordar constantemente. Y me gusta porque Dios, de forma imperativa, o sea, lo dice, no os afanéis, no se preocupen por vuestra vida, y habla sobre eso, qué van a comer, qué van a beber, ni por nuestro cuerpo, qué van a vestir. Y cuando hablamos de la palabra afanarse, ahí en ese versículo se relaciona mucho de cómo él le habló a Marta también. Y cuando hablamos de la palabra afanarse, es como que uno puede inclusive llegar a una preocupación extrema. Hay muchas personas que inclusive le puede afectar la salud, puede crear cierta ansiedad, hasta sensación de agobio en lo físico. Y la realidad es que nos demos cuenta o no, porque hay personas que han desarrollado hábitos en sus vidas así, a veces ni se dan cuenta que están experimentando eso. Todos nosotros podemos atravesar por momentos así, nadie está exento. Y yo estoy clara que eso no es lo que Dios quiere para nosotras. Él nos manda a que no nos pongamos ansiosos acerca del futuro y quizás a no vivir en ese hábito de darle puerta a eso. Ahora, yo sé que en los tiempos que estamos viviendo ahora, señores, el yo decirle, no se preocupen, cuando vemos que nuestro mundo está cambiando, para muchos de nosotros, nuestra forma de vida ha cambiado. Hay personas que en su familia se ha perdido una fuente de ingreso económico. Hay personas que la vida se ha cambiado constantemente, y de repente yo vengo y le digo, no te preocupes. Es como que difícil poder digerir eso y poder poner esas palabras en práctica. Pero la verdad es como que hoy quiero recordarle que eso es algo posible siempre y cuando como que dependamos del Señor completamente, y que podamos abrir como nuestros ojos, porque no es que uno llegue al extremo de que, yo no me preocupo, el Señor lo va a hacer, y que nos sentemos como a esperar que ocurra un milagro. O sea, no es la realidad tampoco. Nosotros hacemos nuestra parte y ciertamente el Señor va a hacer su parte. Pero me gustaría que abramos nuestros ojos ante la realidad de que preocuparnos no es la solución. Ahí mismo también la Biblia lo dice, que no podemos ni siquiera añadir un codo, no podemos añadir un día más a nuestra vida tomando ese tipo de actitud. Y me encanta cuando él hace esa comparación con las aves del cielo. En Lucas, déjenme ponerle también, compartir aquí rapidito. En Lucas, él lo pone y nombra a un ave, que es el cuervo. No sé si ustedes conocen sobre él, pero el cuervo antes inclusive se consideraba como una de las aves, digamos, más malas. Inclusive se reconocen también porque ellas abandonan a sus crías.
Y si Dios toma cuidado de las aves, en este caso aún del cuervo, y lo alimenta, y esa pregunta dice ahí, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más nosotros que somos su creación? Y cuando habla acerca del vestimento, miren qué bella esa foto. No la puse en grande para poder sacarlo rápido, pero los lirios del campo crecen, yo lo busqué y yo digo, wow, o sea, ni que uno lo haya sembrado, o sea, crecen de forma hermosa y eso también Dios se ocupa de ellos. Y el púrpura especialmente, que es uno de los colores que nos encanta hablar, el púrpura muestra realeza. Y para mí es como que si el Señor lo vistiera de realeza. Imagínense también a nosotros, sus hijas, cómo Él se ocupa de nosotros. Entonces, cuando nosotras nos afanamos y estamos ansiosos, así como el Señor puso la pregunta ahí al final, hombres de poca fe, cuando nosotros llegamos a vivir en ese sentimiento, en esa emoción de sentirnos preocupados y ansiosos, ponemos en evidencia nuestra falta de fe. Y aquí hago un paréntesis, ¿cómo yo voy a testificar a una persona que quizás yo quiera predicarle del Señor, de cómo Él tiene cuidado de mí si vivo en preocupación? ¿Qué testimonio va a haber esa persona? Voy a reflejarle a ellos al Dios grande o a mi problema grande o a mi situación difícil. No, o sea, el Señor, y es mi oración que en esta noche Él siga aumentando nuestra fe, de tal manera que eso sea lo que podamos testificar. Cuando no lo hacemos eso, lamentablemente evidenciamos nuestra falta de fe. Se hace evidente inclusive que hay como un desorden de prioridad en nuestras vidas y también se hace evidente que nos hemos desenfocado de lo necesario y que nuestra mirada se ha enfocado más quizás en la situación, en el problema, en los temores del futuro. O sea, yo no sé cuál es la incertidumbre que quizás tú estés luchando, quizás problemas financieros, problemas en el hogar, la educación de tus hijos, qué va a pasar en mañana, qué va a pasar el año que viene. Todas esas cosas pueden llegar a nuestra mente. Y rapidito pienso en Pedro, no sé si ustedes se acuerdan de esa historia, cuando Jesús los llama a caminar sobre el agua. ¿Qué pasó? Mientras él mantenía su mirada puesta en Jesús, él podía caminar sobre el agua. El momento que él se desenfocó, comenzó a ver la tormenta a su alrededor. ¿Qué pasó? Comenzó a hundirse. Y pienso que eso es lo mismito que nos pasa a nosotras. Cuando nos desenfocamos de poner nuestra mirada en Jesús, pues lamentablemente comenzamos a hundirnos en todos esos pensamientos y en todos esos sentimientos que podemos experimentar. Entonces, me gusta eso, cómo el Señor digamos que nos motiva a poner nuestra mirada en Él. Y es mi oración que Él no nos llame como así, de esa manera, mujeres de poca fe. ¿Por qué dudamos? Y la verdad es que nosotros en nuestra humanidad vamos a experimentar eso muchísimo. Pero yo estoy confiada de que por el poder del Señor es algo como que, y con su verdad en nuestra mente, podemos diariamente poder sobrepasar. Porque la realidad es, ¿en qué está puesta nuestra confianza? Quizás en un sueldo que entra mensualmente a nuestro hogar, quizás nuestra confianza está puesta en el gobierno, quizás en qué educación pueden conseguir mis hijos, en mi éxito. Si es así, si tu confianza se está poniendo en esas cosas, pues hoy el Señor nos llama a reenfocarnos en Él, a poner nuestra mirada en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. Ciertamente Dios es fiel a sus promesas. Y aquí en el pasaje final hay una parte donde Él dice, si buscamos primeramente su reino, y esto es una promesa que es condicionada a una parte que nosotros también tenemos que hacer. Si buscamos su reino y su justicia, todas las cosas, no dice algunas o las que yo quiera, no, todas las cosas os serán añadidas. Si nuestra prioridad es Dios, y la palabra prioridad quiere decir como anterioridad a algo con respecto a otra cosa, lamentablemente si en tu casa la prioridad quizá de tu esposo o tus hijos o tu trabajo, hay un desorden probablemente ahí y no le puedo prometer que esa promesa de parte del Señor se cumpla. Pero ciertamente el Señor ahí nos dice que cuando Él es lo primero, Él es nuestra prioridad, pues vamos a ver su mano obrar en nuestras vidas también. Vamos a ver cómo esas demás cosas van a ser añadidas. Pero cuando nos enfocamos en las añadiduras,
no hay como ese espacio para más. Entonces, es una de las cosas que pienso en mi mente, que cuando ponemos al Señor como nuestra prioridad, inclusive podemos confiar en quién Él es. En la palabra también dice, Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Él sabe todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Y aquí voy a abrir rapidito como un paréntesis. Yo sé que son ahora las 7:30, ok. Voy a abrir un paréntesis rapidito para decirle a mi hermana que pase por aquí. Me hubiera encantado que su esposo diera ese testimonio, pero él tuvo que salir rapidito. Pero me gustaría que compartiera ese breve testimonio en esta parte, porque yo le estaba presentando a ustedes cómo el Señor ha trabajado conmigo en cuanto a la necesidad emocional. Pero en caso de mi hermana y su esposo, que el Señor los ha llamado a ser misioneros a tiempo completo y que probablemente no, su vida no es sostenida por un sueldo que llega mensualmente y nada por el estilo, tienen que alimentar una familia. Yo no he experimentado tanto eso, pero ellos sí. Y me encantaría que ella compartiera brevemente cómo el Señor en esos tiempos de dificultad, donde quizás los apoyadores se han ido, y así sucesivamente, cómo el Señor o cómo le ha ayudado a salir a flote y cómo en medio de eso Él le ha podido enseñar. Así que, sister, rapidito ahí para que compartas eso con ella, que ya casi estamos terminando. Bueno, mis hermanas, Sara le contó un poquito acerca del llamado que mi esposo y yo tenemos de ser misioneros aquí en Jarabacoa, en nuestro propio país. Y la verdad que ha sido un desafío, pero al mismo tiempo una bendición. El ver al Señor obrando en nuestras vidas de una manera increíble por el simple hecho de nosotros obedecer nuestro llamado en Cristo. Al principio fue más difícil, un poquito más para mí, porque yo vivía en la capital, así que yo tuve que dejar muchas cosas. Mi esposo también, pero él como que iba más seguro a lo que Dios le estaba llamando, así que él fue como mi impulso para poder seguir este llamado que el Señor nos estaba haciendo a ambos. Y recuerdo que cuando llegué aquí a Jarabacoa, estaba un poquito como, wow, Señor, yo sé que esto es lo que tú me has llamado, pero wow, dejé a mi familia, dejé mi trabajo allá seguro, donde yo tenía mi sueldo seguro, y todo, mis amistades, mi iglesia allá, todo. Sin embargo, mis hermanas, puedo decirles que fue uno de los mejores momentos donde el Señor me enseñó a depender totalmente de Él, a entender que quién soy en Él, a entender que no es el hacer, sino el confiar en que hay un Dios que cuida de nosotros. Cuando habían personas que se me acercaban y me decían, ¿y por qué ustedes teniendo 2 niñas pequeñas, donde allá en la capital pueden tener tantos recursos que pueden ayudarles y pueden desarrollarse aún más, ustedes están en un campo? Nosotros simplemente le decimos, tenemos un llamado de Dios para estar aquí. Y eso ha sido suficiente. A mis hijas no le ha faltado educación ni nada, porque Dios ha provisto todo lo que nosotros hemos necesitado. Hasta nuestro vehículo es un testimonio de parte de lo que Dios ha provisto para nosotros. Sí, le quiero como animar con este testimonio es que cuando Dios te llama a algo, por más que duela, porque duele, es como un sacrificio, duele, pero Dios te bendice. Hay una bendición que viene con tu obediencia al Señor. Aunque duela en el momento y aunque no entiendas el por qué, Dios te está llamando con un propósito, y cuando abrazas ese propósito, cuando abrazas tu llamado en Cristo, mi hermana, eres bendecida y bendices a otros. Tus familiares son bendecidos, aunque tampoco entiendan en el momento o quizás no recibas el apoyo que tú esperas recibir en el momento. Tus hermanos de la iglesia son bendecidos, pero sobre todo tu vida es bendecida, tu familia, tus generaciones son bendecidas por tu obediencia a Dios. Entonces yo puedo decir que de verdad en todo este tiempo el Señor ha estado conmigo, y cuando Sara estuvo hablando sobre Marta, yo recuerdo un momento aquí en la casa cuando yo tenía tantas cosas y mi hija lo notó, mi hija de 4 años notó y me dice, mami, pero tú estás como Marta,
Y yo me quedé mirando, así, yo me quedé en shock porque yo dije, pero ¿dónde ella habrá escuchado esta historia? Y porque yo no le había hablado específico de esa historia. Y en la escuela ya habían hablado de esto. Y yo dije, wow, eso no fue ella, eso fue Dios hablando a mi vida a través de ella en ese momento. Y era como que, stop, como detente. ¿Cuáles son tus prioridades en este momento? Y tuve que arrepentirme delante de Dios y de verdad decirle, Señor, yo no quiero hacer cosas por hacerlas, yo quiero estar haciendo lo que tú quieres que yo haga en este momento. Amén. Entonces, puedo contarles muchísimas otras cosas más, pero yo sé que duraríamos más. Sí, y no hay mucho tiempo, pero así como Marlene estaba compartiendo, ese paso de fe que ella dio, no, más que también pensar, lo voy a dejar todo, es como que estoy tomando la decisión de confiar y depender plenamente del Señor. Hay veces que ella me llamaba, yo allá en la capital, sister, alguien puso aquí unas fundas de víveres y de comida afuera. Para mí eso como que, wow, y ellos lo abrían la puerta y ni siquiera sabían quién lo dejó. Pero aún eso, veo este versículo como vivo ahí. O sea, el Señor literalmente venía alguien a la puerta y le ponía alimento por simplemente ellos confiar y obedecer. Así que a mí me gustaría como sacar un pequeño tiempito ahora, no sé si me dé el tiempo, me pudieran confirmar si sí, quiero quizás tal vez 15 minutos más, ya antes de concluir. Sí. Perfecto. Pues para que nosotras en la noche de hoy, pues podamos identificar, porque sé que es algo que aunque probablemente algo que ustedes conocían, este tema, pero pienso que el Señor siempre nos está recordando su verdad y siempre es nueva. Y quizás si en estos tiempos o en esta semana tú has creído alguna de esas mentiras que voy a mostrar ahora mismo, pues me gustaría como que en oración consideres y lo escribas ahí. Bueno, mira, yo me he preocupado quizás por la educación de mis hijos, me he preocupado por la economía, he creído ahora mismo esta mentira. Como que el Señor pueda mostrarte en este tiempo, luego de yo mencionar alguna de ellas, y que ustedes pudieran anotarlo ahí rapidito para más adelante ponerlo también en las manos del Señor. Aquí yo no sé si se ven en grande, déjame ver si la pongo en grande ahora, si la puedo poner en grande rapidito. Pero me gustaría compartir con ustedes esta parte y que podamos identificar. Muchas veces nosotros ¿cómo podemos identificar qué cosas están causando preocupación o ansiedad? Y estas fueron algunas de las mentiras que yo particularmente pude identificar. La primera mentira, que era una de las que escuchaba, cuando como que nosotros tenemos que tener el control de todo. Y cuando no lo tenemos, pues comenzamos a sentirnos ansiosos, experimentamos preocupación. Así que me gustaría que analizaras quizás cuáles de estas mentiras has estado creyendo o cuáles son las cosas que te han estado preocupando últimamente. La próxima es una que dice, por ejemplo, creemos la mentira de que Dios está ajeno a nuestras necesidades, sean grandes o pequeñas. Pensamos como que no, el Señor no creo que se vaya a encargar de este detalle de mi vida en particular. Y no confiamos plenamente en que Él lo puede hacer. Y creemos esa mentira y también nos llenamos de preocupación o ansiedad. También pudiéramos creer la mentira de que Dios no es suficiente y quizás nos envolvemos en muchos quehaceres para poder sentirnos como que valemos algo delante de Él, como que nos queremos sentir útil para quizás nosotras mismas sentirnos satisfechas delante de Él, cuando Él es todo y Él es suficiente para nosotras. Quizás a veces pensamos que es así. También probablemente podemos creer la mentira de que nuestra vida no depende completamente del Señor, sino que nuestra vida tiene que depender de un gobierno, puede depender de un sueldo, puede depender de mi éxito, de estudios, etcétera. Podemos también caer en eso, en que nuestra vida no depende de Dios completamente. Y por último, también podemos caer en tener un desorden en nuestras prioridades. Muy probablemente tal vez Dios no sea nuestra prioridad, quizás nos levantamos en la mañana y lo primero que viene a nuestra mente, ay, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Qué voy a cocinar? Los niños tienen que ir para este lado y ni consideramos quizás sacar ese tiempito en oración delante del Señor o tener nuestro tiempo con Él, porque hay otras cosas que están como que
llenando esos espacios, y probablemente si Él no es nuestra prioridad, se nos hace difícil también hacer sacrificios por Él, quizás levantando más tempranito para tener un tiempo con Él. Entonces quizás puedas caer o has caído en lo que es un desorden en cuanto a tus prioridades. Quizás el ministerio ha ocupado el primer lugar, quizás el trabajo o las relaciones o la familia. Ahí yo traté de poner el orden en que más o menos yo considero que deben ir las cosas. Entonces, simplemente me gustaría que tomes 3 minutos en oración. Yo voy a poner esta canción y cuando se acabe un instrumental, que mientras la escuchas puedas considerar en oración y pedirle al Señor que Él muestre en tu corazón cuáles son esas mentiras que has creído o cuáles son aquellos detalles que están produciendo en ti alguna preocupación o alguna ansiedad. Y voy a comenzar a orar. Señor, yo te pido que tú seas tratando ahora con nosotras y que tú muestres en nuestros corazones que hay algo que, número uno, está ocupando tu lugar, que nos está desenfocando de lo necesario que es. Yo te pido, Señor, que si hay algo que nos está preocupando, tú lo reveles ahora a nuestros corazones. Que si nos hemos creído una de estas mentiras de querer tener el control de todo, de pensar que tú no eres suficiente, de que nuestra vida no depende de ti, y ha habido un desorden en nuestra prioridad últimamente, pues te pido que tú seas mostrándonos, Señor, ahora mismo, que tu Espíritu Santo sea trabajando en nosotros y que podamos escribir estas cosas. Quizás por el tiempo no vamos a poder reunirnos todos los que yo quería hacer, pero me gustaría que también aprovecharas ese tiempo y así identificar una de estas mentiras y oraras también y le pidieras al Señor que Él te muestre cuál es su verdad. Quizás te puede llegar un versículo a la mente, quizás te puede llegar una frase o una palabra y que tú puedas escribirla ahí, porque me gustaría que quizás algunas de ustedes más adelante, quizás 3 o 5, pudieran compartir con nosotros cuál fue esa verdad que el Señor les dio para avanzar más en el tiempo. Entonces, me gustaría que también oren y le pidan al Señor que muestre cuál es esa verdad, a esa preocupación que estás teniendo, a esa mentira que has podido creer durante este tiempo.
Y quizás algunas de ustedes pues ya tuvieron ese tiempo de oración. Y yo básicamente quería que reunieran, como que se reunieran en grupos pequeños y pudieran compartir eso, pero para poder avanzar con el tiempo, pues simplemente me gustaría escuchar como esas verdades de parte del Señor a sus vidas. Y aquí voy a poner rapidito un corto testimonio de una persona que el Señor trabajó eso en su vida. Lo voy a poner rapidito, creo que tal vez algunas de ustedes lo han visto, aunque no sé si el tiempo me dé. Lo voy a dejar para el final por si acaso, porque prefiero como escucharlas a ustedes también. Pero básicamente algo que yo sentí o que el Señor en este tiempito rapidito como que trató conmigo, era como que a veces yo aún pienso como que Él no tiene cuidado de todas mis necesidades, como que Él no se ocupa de mis cosas o inclusive al pensar eso, ni siquiera la presento delante de Él, cuando la Biblia dice no se afanen, sino que presenten delante de Él todas vuestras peticiones, inclusive con acción de gracias. Cuando damos gracias de antemano es que tenemos fe de que va a suceder. Entonces, me llegó eso a la mente. Sí, Dios tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de cada una de mis necesidades. Así que me gustaría escuchar, no sé, quizás 3 de ustedes, quien quiera